Buenos días, mi nombre es Natalia Rojas de grado décimo y les vengo a exponer la narrativa neoclásica. Bueno, ¿qué es la narrativa neoclásica? La narrativa neoclásica es un movimiento artístico intelectual europeo donde se ven reflejados los principios. En pocas palabras, es un movimiento cultural europeo. Bueno, las características. Como primera característica tenemos los valores, que estos fueron muy importantes ya que en su época se consideraban como racionales, también como universales, y por eso en algunas obras podemos ver plasmados lo que es la idea patria, la libertad, el heroísmo y muchas más. La imitación a la naturaleza, ¿qué quiero decir con esto? En la época la literatura tenía que verse bien ante la sociedad, así que pues algunos literarios en sus obras solo plasmaban la parte más buena del ser humano para que pues no pensaran mal. El culto a la razón. Los escritores de esta época veían el culto a la razón como un orden, por esto es que plasmaban los temas como la virtud y el autodominio, porque plasmaban esto para difundir el mensaje. El carácter didáctico y moralizador, que los artistas creían que con eh, estas obras ayudaban a construir los valores en la sociedad como una sociedad racional, culta y progresista. Está la ubicación temporal, que la ubicación temporal se ubicó en Francia, eh, con el que inició todo este movimiento fue Jerónimo en 1754 con la obra de la Villa de Herculano, que esta la vamos a hablar más adelante. Bueno, el origen, como ya lo había explicado antes, se originó en Francia y luego se empezó a expandir por toda Europa y hasta llegar hasta América. Bueno, los movimientos, bueno, las claves del movimiento neoclásico. Como primera tenemos la ilustración que defendía la razón, el conocimiento y la secularización, que la secularización es algo o alguien que tiene eh, una enseñanza o unos principios religiosos. Está el descubrimiento de las ruinas de Herculano, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente en su ubicación temporal, fue Jerónimo el que hizo esto, que fue el que dio paso a todo este movimiento cultural, que fue que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina, que la cultura grecolatina desarrolló la belleza y el equilibrio, y la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y la organización social. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como en la ilustración, que se puede ver todo lo que es una secularización y muchas más. La cultura grecolatina, que aquí se puede ver lo que es la belleza y el equilibrio, y la revolución industrial. Bueno, están los géneros, que está la crítica social, que la crítica social fue un instrumento social para propagar la salida hacia la vida social o la religión, dejando de un lado el carácter patrio de las diferencias culturales. Está la crítica literaria, que consiste propiamente en el ejercicio de análisis y valorización razonada de una o más obras literarias. Está el teatro, que retoma los títulos de las sociedades romanas y griegas, y la prosa, que la prosa se caracterizaba por ser crítica en forma de ensayo y ser reflexiva en cualquier tema. Está el desarrollo, que fue un desarrollo en la arquitectura, que fue un estilo arquitectónico occidental, en el cual también dice que produjo el movimiento y se le llamó un arte progresista. Está la escultura, que se realizaba en la mayoría de los casos en mármol blanco, que este también dice que desarrolló, que fue el que ayudó al desarrollo del siglo XVIII. Está la pintura, que reprodujeron los principales hechos de la revolución y exaltaron los mitos romanos, y la literatura, que promovió la investigación de la naturaleza,
la ciencia, la educación. En pocas palabras, este fue el que abrió paso al conocimiento. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la arquitectura, la escultura y la pintura. En la pintura podemos ver ahí que tiene que ver con los mitos romanos. Bueno, están las obras que les voy a leer algunas obras de algunos autores más reconocidos en su época. Bueno, está José Caldazo, que fue un literario nacido el 8 de octubre de 1741 en Cádiz, España. Murió el 26 de febrero de 1782 y fue el creador de las cartas marruecas, que narran una historia de un joven marroquí que viaja por toda Europa llegando a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y provenía para la oportunidad de conocer costumbres y culturas para compararlas con otros países europeos. Está Jean de La Fontaine, que fue un fabulista nacido en Francia el 8 de julio de 1625 y falleció el 13 de abril de 1695. Él fue el creador del Zorro y la Cigüeña, que trataba de un señor zorro al que le gustaba mucho burlarse de los demás. Invitó a comer un día a su amiga la cigüeña y al llegar a casa del zorro todo olía de maravilla, pero resultó que todos los platos eran llanos, así que pues la cigüeña no pudo comer por su pico tan largo. Está Jonathan Swift, que fue un escritor nacido en Dublín, Irlanda, el 30 de noviembre de 1667 y falleció en Dublín, Irlanda, el 19 de octubre de 1745. Él fue el creador de los viajes de Gulliver, que relataba un viaje diario íntimo en la utopía donde el médico Gulliver despertó en la isla de Lilliput luego de que se volcó el barco en el que viajaba. En esta isla trataba con hombrecitos que solo medían pocos centímetros. Bueno, está Tomás Iriarte, que fue un fabulista nacido en Puerto de la Cruz, España, el 16 de septiembre de 1758 y falleció en Madrid, España, el 17 de septiembre de 1791. Él fue el que creó La señorita malcriada, que fue una protagonista llamada Pepita, que era una joven insolente que viajaba desenfrenada por la vida, y su padre, don Gonzalo, un jerarquista que no se preocupaba por ella ni en lo más mínimo, ni en su educación, ni en su actitud, en nada. Está Daniel Defoe, que fue un escritor nacido en Londres en 1660 y falleció en Londres el 24 de abril de 1731. Él fue el creador de Robin Crusoe, que es un marino de York en el que se fue a una expedición en África en barco, que es capturado por unos piratas, y fue convertido en su esclavo. Y por último tenemos a Félix María de Samaniego, que fue un escritor nacido el 12 de octubre de 1795 en La Garda, España, y falleció el 11 de agosto en La Garda, España. Y él fue el creador del Perro y el Cocodrilo, que este era un poema muy corto donde dejaba una moraleja, la cual es que nunca debemos oír los consejos del enemigo o las personas que buscan hacernos daño. Y ya con esto concluyo pues mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y espero que hayan podido entender el tema. Si tienen alguna pregunta, pues me preguntan.